Hay una verdad incómoda que muchas personas ignoran cuando comienzan a explorar el poder de la mente y la ley de asunción. Cuanto más desesperadamente intentas que algo suceda, más lo alejas. No se trata de esfuerzo, de lucha, de repetir afirmaciones sin parar. Se trata de algo mucho más simple y, a la vez, más profundo, asumir que ya es. Neville Goddard enseñaba que la conciencia es la única realidad. Es decir, todo lo que experimentas es una proyección de lo que aceptaste como verdadero dentro tuyo. Por eso, no se trata de manipular el mundo externo, sino de modificar tu estado interno. Pero esto se vuelve difícil cuando uno quiere algo con todo el corazón, más dinero, una pareja, un trabajo nuevo, salud para un ser querido. La ansiedad nos toma. Queremos controlar. Y ahí es cuando fallamos. Este libro está dedicado a explorar esa paradoja, funciona cuando dejas de forzar. Vamos a recorrer juntos ejemplos reales, explicaciones de Neville y situaciones comunes que vas a reconocer en tu vida. Neville decía, no trates de hacer que las cosas sucedan, asume que ya sucedieron. La diferencia entre desear y asumir es abismal. Desear parte de la carencia, de notar que no está. Asumir, en cambio, es vivir internamente como si eso ya fuera parte de tu realidad. Cuando deseas, activas la conciencia de que no lo tienes. Cuando asumís, activas el poder creador que transforma tu realidad. Imagina que estás buscando trabajo. Si lo deseas, te pasas el día pensando, ¿y si no me llaman? ¿Y si no me sale? ¿Qué más tengo que hacer? En cambio, si asumís que ya tienes el trabajo ideal, tu cuerpo se relaja. Tu mente se calma. Te empiezas a mover desde la certeza. Ejemplo simple, perdiste las llaves. Te vuelves loco buscando, fuerzas cajones, revisas bolsillos 20 veces. Nada. Te rendís, sueltas. Y justo ahí, aparecen. ¿Por qué? Porque soltaste la resistencia. El mismo principio aplica para todo. Neville decía que la imaginación crea la realidad. Pero esa imaginación tiene que ser serena, confiada y sostenida. Cuando estás forzando, estás vibrando desde el miedo, la duda o la urgencia. Tu estado interno dice, esto no está pasando todavía, y si no hago algo ya, no va a pasar. Y eso es lo que proyectas, un mundo donde eso no pasa. Forzar es como empujar el agua. Se te escapa de las manos. Neville decía que el estado interior debe coincidir con el final deseado. No con el proceso. Con el final. Si ya lo tuvieras, no te estarías preocupando por cómo, cuándo o con quién. Por ejemplo, quieres volver con tu ex. Lo llamas, le mandas mensajes, subís indirectas, haces 1000 cosas para ver si responde. Pero nada. Porque esa acción viene de la carencia. En cambio, si asumís que ya estás con esa persona, en tu interior, tu energía cambia. Y eso modifica todo. El acto de imaginar con fe es lo que produce el hecho. Si lo ves en tu mente y lo aceptas, lo verás en tu mundo. Cuando fuerzas, estás diciendo, no creo que esto venga solo. Entonces te mueves desde la inseguridad. Y como la conciencia es la única realidad, eso es lo que recibís, inseguridad afuera. Neville contaba la historia de una mujer que quería vender su casa. Llevaba meses sin lograrlo. Hasta que decidió aplicar lo que él enseñaba. Se sentó en su sillón favorito, cerró los ojos e imaginó que ya no vivía más ahí. Se imaginó en un nuevo departamento, recibiendo la carta de venta, entregando las llaves. No lo hizo desde la urgencia. Lo hizo desde la convicción. Solo una vez. Una sola escena clara, emocional y con el resultado final asumido como real. En menos de una semana, la casa se vendió. ¿Qué hizo ella después de imaginar? Nada. No forzó. No llamó a más inmobiliarias. No insistió. Solo vivió en la conciencia de que ya había sucedido. Neville explicó,
imagina una escena que implique que tu deseo ya es real. Quédate ahí, sintiendo lo verdadero. No lo repitas una y otra vez. Hazlo con fe y soltarás automáticamente. La clave es que no actuó desde el miedo. Actuó desde la verdad interna que eligió. Una de las situaciones más difíciles para aplicar las enseñanzas de Neville es cuando no se trata de uno mismo, sino de alguien que se ama profundamente. Un hijo, una madre, una pareja, un hermano. Cuando su salud está en juego, el instinto nos lleva a preocuparnos, a estar atentos, a buscar soluciones externas. Sin embargo, desde la perspectiva de Neville, el acto creativo sigue siendo interno. Neville decía, no hay nadie fuera de ti. El mundo entero está contenido dentro de tu conciencia. Esta afirmación puede parecer chocante, incluso insensible, ante el sufrimiento ajeno. Pero lejos de ser una invitación a la indiferencia, es una llamada a asumir un poder más profundo, el de sostener a otro en nuestra conciencia como sano, completo, perfecto. Cuando un familiar está enfermo, la tendencia natural es imaginarlo como una víctima de la enfermedad, de los diagnósticos, de los tratamientos. Y desde ese lugar, se genera preocupación, miedo, angustia. Pero según Neville, cada vez que visualizamos a esa persona desde el padecimiento, estamos reforzando esa imagen en el campo de lo real. La clave está en cambiar el foco. En vez de rogar por su sanación, imaginar desde el final, verlo sano, fuerte, feliz. No como un deseo, sino como una realidad ya cumplida. Esto no significa negar la situación actual, sino no quedarse atrapado en ella. Significa elegir sostener en la mente una imagen nueva, con fe, con convicción. Un ejemplo, una madre con un hijo enfermo, que todos los días se duerme llorando de preocupación. Desde la perspectiva tradicional, esa actitud es comprensible. Pero desde la conciencia creativa, cada lágrima que se derrama desde el miedo alimenta la imagen de enfermedad. En cambio, si esa madre cierra los ojos y se imagina a su hijo corriendo, riendo, sano, lleno de vida, aunque solo sea por unos minutos al día, está sembrando una nueva posibilidad en el terreno fértil de su subconsciente. Neville decía, la conciencia es la única realidad. Por lo tanto, la conciencia de salud producirá salud. Esto no es magia ni superstición. Es comprender que lo que se sostiene en la conciencia, se refleja en la experiencia. Y cuando se trata de otros, lo más poderoso que podemos ofrecer no es nuestra preocupación, sino nuestra visión de ellos como completos. Es normal sentir que no se tiene derecho a imaginar por otro. Pero Neville era claro, no se trata de manipular, sino de bendecir. De amar tan profundamente, que se elige ver al otro desde su versión más elevada. De ofrecerle, desde el silencio del corazón, una imagen nueva. ¿Y qué pasa si esa persona no cree en esto? ¿Si ni siquiera lo sabe? No importa. La conciencia no necesita permiso para crear. No se trata de imponerle un deseo, sino de colocarse en un estado donde esa nueva realidad ya existe, y desde ahí, amarlo. Un caso real, una mujer a la que diagnosticaron una enfermedad grave al padre. En vez de hundirse en la angustia, empezó a imaginarlo cocinando, riendo, abrazando a sus nietos. No compartió estas prácticas con él. Simplemente sostuvo esa visión cada noche, durante unos minutos. Al poco tiempo, los médicos notaron una mejoría inesperada. ¿Causalidad? ¿Coincidencia? Desde la lógica externa, quizás. Desde la conciencia, ley. Porque lo que se sostiene con amor, con fe, con perseverancia, termina manifestándose. Por eso, cuando se trata de la salud de un ser querido, la práctica es clara. No te quedes atrapado en el miedo. No repitas mentalmente el diagnóstico. No hables de la enfermedad como una identidad. En su lugar, visualízalo sano, libre, fuerte. Siente la gratitud anticipada. Descansa en la certeza de que todo ya ocurrió. Como decía Neville, haz tu parte interna y deja que el universo haga la externa.
En la vida hay momentos en los que el deseo parece tan distante, tan fuera de alcance, que incluso formularlo con claridad puede generar vergüenza o frustración. Es en esos momentos donde más profundamente se pone a prueba la fe, no en el deseo en sí, sino en la capacidad de imaginar y sostener lo invisible hasta que se manifieste. Neville enseñaba que no existen deseos imposibles. Lo que existe es la resistencia interna para creerlos posibles. El deseo es una promesa de su propio cumplimiento, decía. Si algo se desea sinceramente es porque ya existe en una dimensión potencial. Y si ya existe en la conciencia, entonces puede manifestarse en el plano físico, siempre y cuando se persista en la visión. La lógica ordinaria pregunta, ¿cómo va a pasar esto? ¿Quién me ayudará? ¿Con qué recursos? Pero Neville no enseñaba a ocuparse de los cómo, sino de los qué y los desde dónde. Su énfasis estaba en el estado interno, en el sentimiento de lo ya cumplido. Porque desde ese estado, lo que parecía inalcanzable empieza a moverse. Un ejemplo, un hombre sin estudios formales, viviendo en la pobreza, deseaba escribir libros y hablar ante miles de personas. Era analfabeto. Todos le decían que era imposible. Pero en vez de aceptar esa idea, comenzó a visualizarse firmando ejemplares, dando conferencias, siendo escuchado con atención. Imaginaba la tinta del bolígrafo, las luces del escenario, el sonido del aplauso. Lo sentía con tanta claridad que no necesitaba pruebas externas. Vivía desde el final. Pasaron meses sin resultados visibles. Pero él persistió. Un día conoció a alguien en un mercado que lo escuchó hablar con pasión sobre la vida. Esa persona, sin saber leer ni escribir, fue contratado para narrar su historia en una serie de charlas radiales. De allí surgió un libro. Después, invitaciones. Luego, fama. Lo que parecía imposible se volvió inevitable, no por esfuerzo físico, sino por coherencia vibratoria. Neville decía, persiste en el sentimiento del deseo cumplido, y él se realizará. Porque lo que tú sientes como verdadero en tu interior es lo que se manifestará en el exterior. ¿Y qué hacer cuando las dudas atacan? Porque llegan. A veces como pensamientos, otras como circunstancias que parecen contradecir todo lo imaginado. Neville enseñaba que las dudas no son el enemigo, el problema es identificarse con ellas. Si aparecen pensamientos negativos, simplemente se los observa y se regresa a la escena imaginaria, al estado deseado. Otro ejemplo, una mujer deseaba volver con su expareja, después de una ruptura dolorosa. Todo indicaba que él había pasado página. Incluso la había bloqueado de las redes. Pero en lugar de dejarse llevar por el aparente rechazo, comenzó a dormirse cada noche sintiendo el calor de su abrazo, la risa compartida, la sensación de reconciliación. No le escribió. No buscó forzar la situación. Solo sostuvo el estado interno. A los 3 meses, él la llamó. Y en menos de una semana, estaban juntos de nuevo, como si nada hubiera pasado. Esto no es control mental. Es alineación vibratoria con el resultado deseado. Neville lo explicaba así, no se obtiene lo que se quiere. Se obtiene lo que uno es. Por eso, cuando el deseo parece imposible, no se trata de convencer al mundo externo. No se trata de manipular a nadie. No se trata de lograr algo. Se trata de convertirse internamente en quien ya vive eso que se desea. Sentirlo. Habitarlo. Celebrarlo. Y si eso se sostiene, si se respira como cierto, entonces las condiciones externas se reorganizan. Porque la conciencia siempre precede a la experiencia. Entonces, cuando el deseo parece imposible, vuelve a la escena interna. Hazla viva, sensorial, emocional. Permanece ahí, cada día, unos minutos. La realidad comenzará a inclinarse hacia esa dirección. Pocas situaciones generan tanto dolor y ansiedad como ver enfermo a alguien amado. En esos momentos, la mente se llena de miedos, la esperanza se debilita y la oración se mezcla con desesperación. La lógica médica,
los diagnósticos, los pronósticos, todo parece inclinarse hacia una sola dirección. Sin embargo, la conciencia no está limitada por la estadística ni por los informes clínicos. Neville afirmaba que incluso en esos escenarios, la imaginación puede operar milagros. Todo lo que ves, aunque parezca tan real, fue una vez solo una idea. Si puedes cambiar la idea que mantienes sobre algo, cambiarás también lo que ves. Esto incluye la salud de otras personas. Pero aquí surge una pregunta lógica: ¿es posible influir en la salud de otro usando nuestra imaginación? Neville diría que sí, si se hace desde la unión con ese otro en conciencia. No desde la imposición, sino desde la identificación amorosa. Se trata de asumir internamente que esa persona ya está sana, que ya ha sido restaurada, y sostener ese estado con fe. Un ejemplo: una madre cuyo hijo fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune severa. Los médicos eran pesimistas. Ella, en vez de hundirse, comenzó cada noche a imaginar a su hijo corriendo en el parque, comiendo con apetito, riendo. En su mente, lo veía libre, sano, fuerte. No desde la desesperación, sino desde una certeza profunda: esto ya está hecho. Mientras todos hablaban del diagnóstico, ella hablaba del milagro. Meses después, los análisis empezaron a mejorar. Los síntomas cedieron. La enfermedad, sin explicación médica clara, entró en remisión. Neville enseñaba que no importa cuán real parezca una condición, la realidad es reflejo de una causa interna. Cambia la causa, y el efecto debe transformarse. Es importante entender que esto no se trata de negar el tratamiento médico ni de abandonar el cuidado físico. Se trata de acompañarlo con una conciencia que lo refuerce, no que lo contradiga. Porque muchas veces, las personas oran por la sanación mientras, en su interior, visualizan empeoramientos, resultados negativos, recaídas. La fe se mezcla con temor, y ese temor debilita el poder creador. Neville decía: no se trata de rezar por alguien, sino de sentir con esa persona desde el estado deseado. Es decir, no es suplicar por un cambio, sino ver a ese ser querido ya cambiado, y experimentar emocionalmente esa imagen como si fuese real en el ahora. Otro caso real: una mujer visualizaba a su madre, enferma de cáncer, como una anciana vital, caminando por la playa. Aunque el diagnóstico era terminal, ella sostenía esa imagen con amor, noche tras noche. Su madre superó los plazos médicos. Vivió varios años más, y su salud mejoró contra todo pronóstico. ¿Milagro? Quizás. Pero un milagro no es otra cosa que el cumplimiento de una ley que aún no comprendemos del todo. Cuando se sostiene una imagen interna con convicción y sin ansiedad, el universo responde. Si estás atravesando algo así, hay una práctica concreta que puedes hacer. Cierra los ojos por unos minutos cada día. Visualiza a ese ser querido sano, feliz, en paz. Sentí cómo sería abrazarlo en ese estado, verlo sonreír, escuchar su voz llena de vida. No lo hagas para ver si pasa. Hazlo como si ya hubiese pasado. Dormite con esa escena. Que sea lo último en tu conciencia. Esto no garantiza un resultado específico, pero sí abre la puerta a posibilidades que desde la lógica parecen cerradas. Y, como enseñaba Neville, toda transformación comienza en la imaginación. No hay fuerza más poderosa que la conciencia amorosa dirigida con intención. Porque cuando se sostiene una visión desde el amor puro, el mundo material, que parece tan sólido, se vuelve moldeable. Una de las mayores frustraciones que puede vivir una persona es sentir que hace todo lo posible: afirmaciones, visualizaciones, oraciones, trabajo interno, y aún así, nada cambia. El cuerpo sigue igual. El dinero no aparece. La persona deseada se aleja. El empleo no llega. El conflicto persiste. La vida parece congelada, como si nada respondiera a nuestros esfuerzos. ¿Qué hacer entonces? Neville decía algo poderoso. La persistencia en una idea lleva inevitablemente a su manifestación. Esto significa que muchas veces,
Lo único que falta no es más esfuerzo, sino más constancia. Persistir en el estado deseado a pesar de la apariencia contraria es una de las claves más difíciles de aplicar, pero también una de las más poderosas. En este punto, muchas personas abandonan. Dicen, esto no funciona, me estoy engañando, me siento ridículo repitiendo afirmaciones que no se cumplen. Pero Neville insistía, si no ves resultados, no es porque la ley haya fallado, sino porque abandonaste la visión antes de que fructificara. Un ejemplo cotidiano, alguien desea atraer una nueva oportunidad laboral. Cada noche imagina que ya tiene el empleo, siente gratitud, visualiza su escritorio, sus compañeros. Pero pasan 2 semanas, y no hay llamadas, ni entrevistas, ni propuestas. Entonces comienza la duda, ¿y si esto no es para mí? ¿Y si estoy bloqueado? ¿Y si no estoy visualizando bien? Ese diálogo interno anula la semilla plantada. Cada vez que se duda, se retrocede. Es como plantar una semilla y, al tercer día, sacarla de la tierra para ver si ya germinó. Neville usaba el ejemplo del embarazo. Cuando una mujer sabe que está embarazada, no necesita pruebas diarias para confirmar que algo está creciendo en su interior. Sabe que está ocurriendo, aunque aún no se vea. Lo mismo ocurre con una idea sostenida en conciencia. El acto de imaginar es el acto de crear. No se necesita otra evidencia que la convicción interna. ¿Y cómo se mantiene esa convicción cuando la realidad grita lo contrario? Aquí entra el entrenamiento emocional. Cuando la mente quiera volver al estado de duda, se la guía suavemente hacia la certeza. Se le recuerda, esto ya está ocurriendo, aunque no lo vea aún. Se vuelve a la escena imaginaria con fe, no con desesperación. Un caso real, un joven visualizaba mudarse a una ciudad costera para vivir de su arte. Por 1 año entero, no pasó nada. Seguía trabajando en algo que odiaba, en una ciudad gris. Pero cada noche, se dormía imaginando que caminaba por la playa con su cuaderno de bocetos. 1 año y medio después, fue despedido. Esa misma semana, un amigo le ofreció un cuarto en su casa en la ciudad costera. En 2 meses, estaba viviendo allí, vendiendo sus obras en ferias. Durante mucho tiempo, nada cambió, hasta que todo cambió. Porque la conciencia se movió primero, y lo físico tuvo que seguirle. Neville también enseñaba que cuando nada parece cambiar, en realidad sí están ocurriendo cosas invisibles. A veces el universo está reordenando piezas, personas, tiempos. Uno solo ve el cuadro final cuando todo encaja. Por eso, la clave es la persistencia. La verdadera fe es lealtad al estado invisible. Elegí una sola escena que represente el estado deseado. Repítela cada noche, con emoción, como si fuese real. Durante el día, si surge la duda, repetí mentalmente, ya está hecho. Evita buscar señales. No escarbes. Solo confía. Mantén ese estado por 21 días, sin interrupciones. Luego, evalúa lo que se transformó en vos. La transformación externa es una consecuencia. La verdadera creación ocurre en el mundo invisible. Una de las preguntas más comunes que surge cuando alguien comienza a aplicar las enseñanzas de Neville es: ¿cómo sé si estoy imaginando bien? ¿Y si lo estoy haciendo mal? ¿Por qué no veo resultados aún? Estas dudas son completamente normales, especialmente cuando uno empieza a explorar el poder de la conciencia. Pero Neville fue muy claro al respecto. No tienes que preguntarte si lo estás haciendo bien. Lo único que importa es el sentimiento. Si sientes que ya es real, lo estás haciendo perfectamente. El gran secreto no está en visualizar con perfección, ni en repetir las palabras exactas, ni en imaginar con lujo de detalles cada aspecto. El verdadero núcleo está en el sentimiento. ¿Te sentiste como si ya fueras esa persona que deseas ser? ¿Sentiste que eso que deseabas ya es parte de tu vida? Si la respuesta es sí, entonces lo hiciste bien. Por ejemplo, si una persona desea tener una pareja amorosa y cada noche se duerme sintiendo que ya comparte su cama con alguien que la ama, que hay ternura, apoyo,
conexión, aunque no vea a nadie aún. Está creando desde la conciencia. Y tarde o temprano, esa realidad tendrá que materializarse, si persiste. Pero si, por el contrario, imagina por obligación, con ansiedad o con desesperación como si necesitara controlar el resultado, entonces no está creando, sino reaccionando desde la falta. Neville decía, todo lo que necesitas es una imagen clara del final y el sentimiento de satisfacción. El cómo no te corresponde. No se trata de forzar. Se trata de permitir. Un error común es creer que hay que repetir afirmaciones todo el día o visualizar durante horas. No es necesario. Una escena corta, de 10 o 15 segundos, sostenida con emoción verdadera, vale más que 1000 repeticiones mecánicas sin fe. Un ejemplo de la vida real, una mujer deseaba mudarse de ciudad, pero no tenía dinero, ni trabajo, ni contactos. Todas las noches imaginaba que miraba por la ventana de su nuevo apartamento, viendo un paisaje diferente al que veía ahora. No se preocupaba por el cómo. Solo sentía gratitud por estar allí. 4 meses después, su empresa la trasladó a otra ciudad. Y aunque no era el lugar exacto que había imaginado, el apartamento tenía la misma vista. Lo importante no era la exactitud del lugar, sino el estado mental que ella había sostenido, ya estoy allí. Por eso, cuando te preguntes si lo estás haciendo bien, vuelve a lo básico. ¿Te conectaste emocionalmente con tu deseo cumplido? ¿Te sentiste en paz, en certeza, como si eso ya fuera parte de tu vida? ¿Pudiste soltar la necesidad de controlar cómo sucederá? Si respondes que sí, entonces lo estás haciendo perfectamente. Todo acto imaginario, si es sostenido con fe, se convierte en hecho. Cierra los ojos. Imagina una escena simple que represente tu deseo ya cumplido, una conversación, un abrazo, un aplauso, un mensaje. Siente la emoción. ¿Es alegría? ¿Alivio? ¿Orgullo? ¿Paz? Disfrútalo como si fuera verdad. Ábrete a que el universo se encargue de los medios. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con corazón. Más allá de las metas materiales como el dinero, el amor, el cuerpo físico o el bienestar familiar existe un anhelo profundo que aparece en muchos, el deseo de crecer espiritualmente. Puede manifestarse como una búsqueda de sentido, como ganas de conectar con algo más grande o como una necesidad de paz interior. Y aquí también, las enseñanzas de Neville son una brújula poderosa. La conciencia es la única realidad. Todo lo demás es una manifestación de lo que asumes ser. Esto implica que tu crecimiento espiritual no viene de acumular conocimientos ni de seguir rituales vacíos, sino de asumir un nuevo estado de conciencia, más profundo, más despierto, más en armonía con lo eterno. Hay quienes creen que avanzar espiritualmente significa renunciar a todo lo terrenal, el dinero, las relaciones, los placeres simples de la vida. Pero Neville era claro en esto. El mundo no es tu enemigo, es tu espejo. El mundo no es más que tu conciencia objetivada. Si deseas cambiarlo, cambia tu conciencia. No necesitas escapar del mundo, sino transformarlo desde dentro. Ser espiritual no es retirarte al desierto, sino caminar el supermercado con la conciencia de que eres uno con Dios. Una mujer contaba que después de años de perseguir metas externas, llegó a un punto de agotamiento. Nada la llenaba. Entonces comenzó a leer a Neville. Al principio buscaba atraer cosas. Pero algo cambió en el proceso. Dejó de imaginar solo para conseguir cosas. Empezó a imaginar para recordar quién era. Cada noche, se repetía en silencio. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy la presencia de Dios. Y dormía con esa afirmación, no buscando resultados, sino descanso. En poco tiempo, su vida cambió. No porque aparecieran cosas nuevas afuera, aunque también sucedió, sino porque ella se volvió otra persona. Ya no reaccionaba igual. Ya no vivía desde la carencia, sino desde la certeza. Y eso es lo más espiritual que puedes hacer.
Vivir desde el amor, no desde el miedo. ¿Cómo se imagina un propósito espiritual? La clave está en imaginar desde el final, como enseñaba Neville, pero en lugar de un resultado visible, el resultado es un estado del ser. Por ejemplo, imagina que sientes una paz tan profunda que nada te altera. Imagina que despiertas cada día con gratitud, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Imagina que entiendes a otros sin juzgar, porque ya no necesitas defenderte. Imagina que tu voz calma a los demás, porque tú ya estás en calma. No necesitas ir a ninguna parte para encontrar a Dios. Dios está en tu imaginación. Cuando te unes en conciencia a ese estado espiritual, de paz, de unidad, de fe, de amor, estás cumpliendo el propósito más alto que existe. Ser lo que ya eres en esencia. Cada mañana, al despertar, tómate unos segundos antes de mirar el celular, antes de levantarte. Haz esto. Respira profundo y repite mentalmente. Yo soy conciencia pura. Yo soy la presencia que observa, que ama, que crea. Recuerda que todo lo que vas a vivir hoy nace de lo que asumas como verdad. Y durante el día, cada vez que te sientas perdido o confundido, repite internamente. Yo soy. Eso es todo. No necesitas más para empezar a vivir en unidad con tu ser interior. Uno de los terrenos más delicados y al mismo tiempo más transformadores para aplicar las enseñanzas de Neville es el de las relaciones personales. Ya sea con una pareja, un amigo, un familiar o incluso un colega, todo vínculo refleja nuestro estado de conciencia. No hay nadie que cambiar excepto a ti mismo. A primera vista, esta frase puede sonar frustrante. ¿Cómo voy a cambiar yo si el otro me trata mal? Si el otro me ignora, me rechaza o me falla. Pero aquí es donde radica la verdadera transformación. No se trata de justificar comportamientos dañinos ni de resignarse, sino de asumir una nueva postura interior que transforme la experiencia externa. Neville explica que el mundo es tu reflejo proyectado. Por lo tanto, las personas que aparecen en tu vida también lo son. Y no lo son en sus acciones literales, sino en el modo en que tú las experimentas emocionalmente. Por ejemplo, si alguien te rechaza y eso te duele profundamente, no es solo lo que hace el otro, sino lo que tú crees sobre ti lo que amplifica ese rechazo. Si sientes que nadie te comprende, quizás llevas dentro la creencia de que estás solo o que debes luchar para ser escuchado. Si alguien te abandona, y eso te destruye por dentro, es posible que en lo profundo creas que no eres suficiente o que no eres digno de ser amado. Cuando asumes esto con honestidad, no desde la culpa sino desde la conciencia, te das cuenta de que tienes el poder de cambiar la dinámica. Todo lo que experimentas afuera es una representación de tu mundo interior. ¿Cómo sanar una relación con imaginación? El método es simple, pero requiere sinceridad. Identifica la relación que deseas sanar. Puede ser una pareja, un ex, un hijo, un hermano, un amigo. Observa qué emociones te despierta. ¿Te duele? ¿Te frustra? ¿Te enoja? ¿Te hace sentir inseguro? Reconoce que estás asumiendo sobre ti a partir de esa relación. Tal vez te estás viendo como no amado, no valorado, no tenido en cuenta. Ahora, cambia la imagen. Aquí es donde entra la imaginación creativa. Imagina a esa persona actuando con amor, comprensión y respeto hacia ti. Imagina una conversación armoniosa. Imagina cómo te sentirías si todo estuviera sanado, si ya no hubiera resentimientos, si ambos estuvieran en paz. Hazlo desde el final. No te preguntes cómo sucederá. Simplemente vive en tu mente la escena deseada, cada noche antes de dormir. Un joven había terminado con su pareja en medio de una discusión intensa. Ella le dijo que no quería volver a verlo. Durante semanas, él sufrió, hasta que recordó lo que había leído en Neville. Empezó cada noche a imaginar que ella le decía: estoy feliz de que estemos juntos. Siento paz a tu lado. Al principio, le costaba. No podía creerlo. Pero insistió. Cada noche,
durante 5 minutos, vivía esa escena en su mente como si fuera real. A las 3 semanas, ella lo llamó. Había soñado con él varias veces. Sentía que lo extrañaba. Empezaron a hablar. Al poco tiempo, volvieron a estar juntos, desde un lugar mucho más maduro. ¿Fue magia? No. Fue la ley de la conciencia manifestada a través de una imagen persistente sostenida con fe. ¿Y si la otra persona no cambia? A veces, el mayor regalo de este trabajo no es que la otra persona cambie, sino que tú dejes de sufrir por lo que antes te lastimaba. Puede que alguien no regrese. O que sigas viéndolo, pero él o ella actúe igual. Pero tú ya no reaccionas igual. Porque cambiaste tu estado. Y desde ese estado, incluso puedes decidir alejarte, pero desde el amor, no desde el resentimiento. Eso también es sanar. Si deseas cambiar cualquier cosa en tu mundo, debes cambiar el concepto que tienes de ti mismo. Hablar de dinero no es superficial. El dinero es una forma de energía. Y como toda energía, responde a nuestro estado de conciencia. Muchas veces, el problema no es la falta de dinero, sino la creencia persistente de escasez. Esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre estás tapando baches, de que, si aparece algo bueno, va a durar poco. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que crees ser. Cuando Neville habla del estado, no se refiere a un lugar ni a una condición externa. Se refiere a un estado mental y emocional sostenido. Entonces, no es tener dinero lo que te hace sentir rico. Es sentirte rico lo que permite que el dinero aparezca en tu experiencia. El desafío, entonces, es habitar el estado de prosperidad, incluso si en el mundo externo hay deudas, carencias o necesidades. Debes asumir la sensación del deseo cumplido. No esperar a que algo cambie para sentirlo, sino sentirlo para que cambie. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Haz las paces con el dinero. Deja de maldecirlo. Deja de repetir frases como no alcanza, todo está carísimo, la plata no me rinde, nunca sobra. Todo eso es programación de escasez. Y como sabes, lo que afirmas con frecuencia se convierte en tu realidad. Empieza a decir frases nuevas, incluso si no las crees al 100% al principio. El dinero llega a mí de formas inesperadas. Siempre hay más que suficiente. Soy un canal de abundancia. Imagina desde el final. Neville insistía, no imagines tener dinero. Imagina vivir como alguien que ya lo tiene. Ejemplo. Si hoy tuvieras libertad financiera, ¿cómo te levantarías? ¿Con qué sensación comenzarías el día? ¿Cómo caminarías? ¿Qué decisiones tomarías? Vive esa sensación ahora, en tu imaginación. Hazlo cada noche antes de dormir, como si ya fuera real. Siente que ya eres lo que deseas ser y esa sensación atraerá las condiciones necesarias. Suelta el cómo. Tu mente lógica va a querer controlarlo todo, pero ¿cómo voy a ganar más si no me alcanza ni para sobrevivir? No es tu tarea averiguar el camino exacto. Tu tarea es mantener vivo el estado de conciencia correcto. El cómo se revelará solo. Un hombre estaba desempleado y endeudado. Escuchó hablar de Neville y comenzó a practicar la ley de la Asunción. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba entrando a su casa con un sobre en la mano. Lo abría y era un cheque. No uno simbólico. Uno real. Y sentía una profunda gratitud. Después de hacerlo durante varias semanas, una empresa lo contactó. No solo le ofrecieron trabajo, sino que además le pagaron un bono de ingreso equivalente a 3 meses de sueldo. ¿Casualidad? No. Fue un cambio de conciencia que trajo un nuevo resultado. ¿Qué hacer cuando todo se derrumba? A veces, justo cuando estás aplicando las enseñanzas, parece que las cosas empeoran. Aparecen gastos inesperados, te rechazan de trabajos, se te rompe algo importante. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás moviendo tu conciencia, y a veces,
Eso remueve capas viejas antes de que lo nuevo pueda asentarse. No te rindas. Permanece fiel a tu ideal, aunque todo parezca derrumbarse a tu alrededor. Sanar tu relación con el dinero no es solo atraer riqueza. Es recordar que eres el origen, no la víctima. Y cuando cambias tu visión interna, la vida externa responde como un espejo limpio. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que el dinero es difícil de conseguir, que hay que luchar mucho para obtenerlo, o que no está hecho para todos. Pero Neville nos propone una visión completamente diferente: el dinero no se atrae, se refleja. Y lo que se refleja siempre parte de lo que ya asumes como verdadero sobre ti mismo. No puedes tener lo que no eres. Debes convertirte en la cosa deseada para experimentarla. ¿Qué estás asumiendo sobre el dinero? Si asumes que eres pobre, escaso, carente o limitado, por más que hagas afirmaciones o te esfuerces físicamente, la escasez seguirá manifestándose. La conciencia no responde a tus deseos, sino a tu estado de ser. Pregúntate: ¿me veo como alguien próspero o como alguien que siempre está justo? ¿Siento culpa al recibir dinero? ¿Siento envidia al ver a otros que tienen éxito? ¿Pienso que ganar dinero implica sacrificio? Tu relación con el dinero no se resuelve trabajando más, sino asumiendo una nueva identidad interna. Cambia tu idea de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Por ejemplo, decir siempre estoy al límite, esta frase es una asunción. Si la sostienes, seguirás viviendo mes a mes ajustado, sin importar cuánto ganes. Puedes ganar el doble y aún así terminar igual de justo. Un cambio de estado podría ser: soy una persona que siempre tiene más que suficiente. Pero no basta con repetirlo. Debes sentirlo como verdadero ahora, aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario. No sé cómo va a llegar. Neville era claro: no es tu tarea saber cómo, solo debes asumir el resultado final. Vive como si el dinero ya estuviera disponible. Si estás asumiendo escasez, el universo no tiene más remedio que obedecer esa orden. Visualiza escenas que impliquen abundancia. Recibiendo pagos, comprando sin miedo, agradeciendo al pagar facturas e invirtiendo en ti mismo con confianza. El mundo exterior refleja fielmente tu estado interior. No trates de arreglar el espejo. Cámbiate tú. No me alcanza porque tengo muchas responsabilidades. Cuidado con justificar tu estado actual. Puedes tener muchas obligaciones y aún así vivir en abundancia. El universo no trabaja con lógica contable, sino con frecuencia emocional. Si asumes que el dinero llega fácilmente, llegará. No preguntes cómo. Define tu nuevo yo: ¿cómo se siente la versión de ti que gana lo que necesita o desea? ¿Cómo camina? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo duerme? Asume ese estado cada día, no como una idea suelta, sino como una identidad que ya es real. Agradece en presente: gracias porque siempre tengo más que suficiente. No lo digas por repetirlo, siente que ya es así. Actúa desde la certeza, no desde el miedo. No tomes decisiones desde la carencia, sino desde la confianza. Aunque sea en cosas pequeñas. La conciencia es la única realidad. Cuando cambias tu conciencia de pobreza por una de prosperidad, el dinero no tiene opción, aparece. Y muchas veces llega por caminos inesperados, sin esfuerzo, como consecuencia natural de tu transformación interior. El dinero no es el objetivo. Es una extensión de tu identidad. Cuando asumes que ya eres quien vive en abundancia, tu realidad se alinea. Las relaciones no son un premio ni un castigo. Son reflejos exactos del estado en el que vives internamente. Esto incluye tanto a tus parejas como a tus amistades, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tu familia y hasta tus vínculos casuales. Si algo se repite en tus relaciones: falta de respeto, abandono, celos, distancia, indiferencia o dependencia emocional, no es que tengas mala suerte, es que estás proyectando, inconscientemente, un estado interno. El otro no es más que uno mismo empujado hacia afuera. ¿Cómo funciona esta proyección?
Neville explicaba que todo lo que experimentas en tu vida, incluidos los vínculos, está moldeado por tu conciencia, por lo que crees de ti, del amor y de los demás. Imagina esto, tú eres el proyector, tu mente es el rollo de película y la realidad es la pantalla. Si el rollo está cargado de miedo al abandono, la pantalla mostrará escenas de personas que te abandonan. Si el rollo está lleno de creencias de desamor, no soy suficiente, nadie se queda mucho tiempo, si me muestro tal cual soy, me rechazan, la pantalla proyectará justo eso. ¿Y si cambio el rollo? Entonces, la pregunta clave no es ¿por qué esa persona me hizo eso? Sino ¿qué versión de mí estaba sosteniendo para atraer esa experiencia? No trates de cambiar al otro. Cambia tu concepto de ti y el otro cambiará en consecuencia. Si siempre atraes personas que no se comprometen, pregúntate, ¿qué siento que merezco en el amor? ¿Estoy seguro de que me elijan o espero que me dejen? ¿Me muestro tal cual soy o me acomodo para no ser rechazado? Cuando asumes una nueva identidad, por ejemplo, soy alguien digno de un amor recíproco, estable y apasionado, las viejas historias empiezan a disolverse. Relaciones familiares. ¿Tienes un padre ausente, una madre exigente o un hermano conflictivo? No se trata de culparte, sino de asumir. ¿Qué narrativa sostienes sobre esa relación? ¿Sigues diciendo mi papá nunca está? Entonces seguirás experimentando su ausencia. Neville decía, no hay nadie a quien cambiar excepto a ti mismo. Empieza por asumir que el vínculo ya está sanado. Imagina cómo se sentiría tener una relación amorosa con ese familiar. No necesitas decirle nada. No necesitas forzarlo. Solo vive la escena internamente, cada día, con total entrega emocional. ¿Tu jefe te ignora? ¿Sientes que no te valoran? Revisa tu concepto propio. ¿Te ves como alguien invisible? ¿Alguien que no aporta nada importante? Cambia esa imagen. Imagina ser reconocido, respetado, tenido en cuenta. ¿Qué hago si la otra persona no cambia? No tienes que forzar nada. El punto no es cambiar a las personas, sino liberarte de la versión de ti mismo que atraía relaciones dolorosas. Cuando tú cambias, o bien, las personas a tu alrededor cambian su comportamiento contigo. O desaparecen y llegan nuevas personas acordes a tu nueva vibración. Y en ambos casos, es perfecto. No hay nada que conquistar, solo algo que asumir. Las relaciones no se arreglan desde la lógica ni desde la pelea. Se sanan desde la conciencia, desde ese lugar silencioso donde vuelves a definir quién eres tú y qué tipo de amor estás dispuesto a recibir. Después de recorrer cada aspecto de la enseñanza de Neville, el deseo, la salud, el dinero, las relaciones, la fe y el estado interior, todo se resume en una sola verdad: funciona cuando dejas de forzar. No porque el esfuerzo sea malo, sino porque el esfuerzo ansioso nace de una conciencia de carencia. Y lo que se proyecta desde la carencia, solo puede reproducir más escasez. No trates de cambiar el mundo, cambia tu concepto de ti mismo y el mundo cambiará automáticamente. Eso es todo lo que necesitas recordar. No se trata de trabajar más duro, sino de alinearte internamente con la realidad que deseas vivir. Se trata de asumir que ya es. Y luego descansar ahí. No porque estés evadiendo la realidad, sino porque ya la transformaste desde su raíz. Cuando dejas de revisar cada 5 minutos si lo que imaginas se está manifestando. Cuando dejas de forzar afirmaciones como si fueran hechizos. Cuando dejas de pensar que necesitas probar tu valor. Y simplemente vives desde la certeza de que ya es, entonces todo empieza a moverse. Pero no porque tú lo moviste, sino porque soltaste. Y al soltar, confiaste. Y al confiar, entraste en la verdadera fe, la fe de que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Así que la próxima vez que sientas que no está funcionando, no preguntes qué técnica estás haciendo mal. Pregúntate: ¿estoy forzando o estoy confiando?
Porque la manifestación no ocurre cuando aprietas más fuerte. Ocurre cuando relajas el control y encarnas el fin deseado. Vuelve a tu centro. Vuelve a tu escena. Vuelve a tu estado. Y desde ahí, vive. Porque sí, funciona. Pero solo cuando dejas de forzar. Gracias por estar aquí. Si este contenido te inspiró, compártelo, suscríbete y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir desde el final. Nos vemos en el próximo video.